Bienvenido, tu canal bíblico, La Esperanza Celestial. Siéntate, relájate y deja que la palabra de Dios te consuele. Jesús te ama. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo sería tu vida si Dios te pidiera algo que cambiara absolutamente todo? Algo tan grande, tan profundo y tan desafiante que exigiera más que creer, que exigiera confiar con los ojos cerrados, dar un paso sin saber dónde vas a pisar, entregar el control de tu propia historia en las manos de aquel que todo lo ve. ¿Y si te dijera que la historia por la que vamos a caminar juntos hoy revela exactamente eso, un llamado que transformó el rumbo de la humanidad y un hombre cuya fe atravesó generaciones hasta llegar a nosotros? Hoy comenzamos a sumergirnos en la historia de Abraham, no como espectadores distantes, sino como viajeros que caminan a su lado, sintiendo el peso de sus decisiones, el frío de la incertidumbre y la fuerza silenciosa de las promesas de Dios que sostienen un corazón dispuesto a obedecer. Antes de avanzar, quiero pedirte con cariño y simplicidad, suscríbete al canal ahora mismo. Cuando te suscribes, fortaleces este proyecto y permites que el mensaje llegue a otras personas que quizás estén necesitando escuchar exactamente esta palabra. Créeme, eso hace la diferencia. Es una forma de evangelizar sin salir de tu lugar, solo tocando un botón. Así que suscríbete, deja tu me gusta y camina conmigo en esta jornada. Ahora imagina a Dios hablando directamente a tu corazón: sal de tu tierra, sal del lugar que conoces, deja atrás tu zona de confort y camina hacia un destino que te voy a mostrar en el camino. ¿Irías? ¿Lo dejarías todo? Abraham fue. Y aquí es donde comienza el misterio que pocos perciben. Dios no le dio un mapa, no le mostró el destino final, no le explicó lo que sucedería en las próximas semanas o en los próximos años. Y aún así, Abraham partió. Aquí nace la primera gran revelación de esta historia. La verdadera fe no nace cuando vemos el destino, sino cuando confiamos en el Dios que guía cada paso. Y esa verdad, cuando entra en el corazón, lo cambia todo. Porque la jornada de Abraham también es la jornada de todo aquel que desea vivir un propósito mayor que su propia vida. Es la jornada de quien ya ha sentido el llamado de Dios, incluso en silencio, incluso a través de pequeñas señales. Mientras caminamos juntos por esta historia, vamos a descubrir lecciones profundas sobre coraje, confianza, renuncia y promesa. Vamos a entender por qué esta narrativa es tan esencial para quien desea crecer espiritualmente y fortalecer su fe. Muchas de las respuestas que buscas quizás estén escondidas en los pasos de este hombre que decidió creer en lo imposible. Y quiero que te quedes conmigo hasta el final, porque en la penúltima lección de este video hay una revelación poderosa, algo que puede transformar la manera en que ves la fe de Abraham y tu propia fe. Prepara tu corazón. El viaje apenas está comenzando. Antes de seguir, escribe en los comentarios una frase sencilla de fe, como yo confío en los planes de Dios. Esto es más que un comentario, es un acto simbólico, es declarar públicamente que estás listo para oír la voz de Dios a través de esta historia. Continuemos. El viaje de Abraham nos espera. El llamado que rompe lo invisible. Cuando Abraham escuchó la voz de Dios por primera vez, él no estaba en un ambiente sagrado, no estaba en una oración profunda, no estaba buscando una respuesta específica. Él simplemente escuchó. Y esa es una de las mayores riquezas de esta historia, porque revela que Dios no habla solo cuando estamos preparados, sino cuando Él decide que ha llegado la hora de comenzar algo nuevo en nuestras vidas. El llamado fue claro, pero completamente misterioso. Sal de tu tierra. Sal de en medio de tu parentela. Ve a una tierra que aún te voy a mostrar. No había explicaciones, no había detalles, no había garantías terrenales. Había solamente una dirección y una promesa. Y es aquí que la fe de Abraham comienza a brillar, porque él no pidió pruebas, no hizo preguntas, no cuestionó el por qué o el cómo. Él simplemente obedeció. Imagina a Abraham organizando sus pertenencias, hablando con su familia, explicando que necesitaba partir, incluso sin saber a dónde iba. Imagina la mirada de quienes lo escuchaban. Muchos deben haber pensado que era locura, que era imprudencia, que era imposible vivir así. Pero lo que los ojos humanos no ven, el corazón que escucha a Dios comprende. Abraham no estaba solamente cambiando de dirección, estaba cambiando de propósito, de ciclo, de destino. Él estaba dejando atrás todo aquello que representaba seguridad para vivir bajo la promesa de Dios.
Esta decisión de partir revela una de las mayores lecciones espirituales de esta historia. Hay momentos en la vida en los que Dios nos llama a salir de lugares que ya no combinan con el propósito que Él tiene para nosotros. A veces no es un lugar físico, sino una mentalidad, un grupo, un hábito, una zona de confort. Y Él dice, sal. Sal porque tengo algo mayor. Sal porque quiero mostrarte una nueva dirección. Sal porque hay una promesa esperándote. Pero esa salida exige coraje, exige fe, exige la disposición de caminar sin ver el final del camino. Mientras Abraham avanzaba, cada paso era un acto de adoración. Él aún no había visto la promesa, pero caminaba como quien ya sabía que ella existía. Él aún no había recibido nada, pero caminaba como quien ya lo tenía todo. Y eso es lo que hace la fe. La fe transforma lo invisible en dirección. La fe transforma lo desconocido en seguridad. La fe transforma una simple orden de Dios en una jornada de milagros. Y aquí hay algo que quizá necesites escuchar hoy. Muchas veces tú no ves el camino porque Él no está frente a ti, sino dentro del llamado de Dios para tu vida. Dios no muestra todo de una vez porque la fe no se alimenta de información, sino de confianza. Abraham no necesitaba saber a dónde iba, él solo necesitaba saber quién lo estaba guiando. Y esa verdad resuena hasta hoy. Cuando Dios te llama, Él no te llama al confort, Él te llama al propósito. A medida que Abraham avanzaba, incluso sin conocer el destino, Dios estaba trazando cada detalle de la promesa. Cada noche estrellada, cada amanecer en el desierto, cada silencio de la caminata formaba parte de la preparación. Porque antes de entregar la promesa, Dios moldea el corazón. Él trabaja en la mente, en el espíritu, en la confianza. Abraham estaba aprendiendo a depender completamente de Dios, y eso es algo que nosotros también necesitamos aprender. La transición de esta parte de la historia nos lleva a algo aún más profundo. No basta solo salir del lugar antiguo, es necesario aprender a caminar en lo nuevo. Abraham salió porque Dios lo dijo. Pero permanecer en la jornada exigió fe, paciencia e intimidad con Dios. En los próximos momentos veremos cómo esta caminata se vuelve cada vez más intensa, revelando no solo promesas, sino transformaciones que marcaron la vida de este hombre elegido. La historia avanza, y la fe de Abraham se ampliará aún más en el próximo bloque. La promesa que brilla entre las estrellas. Cuando Abraham finalmente llegó a las tierras hacia donde Dios lo conducía, aún no había claridad, todavía no había explicaciones detalladas, no había señales concretas de que aquel sería realmente el lugar de la gran promesa. Era simplemente una tierra lejana, desconocida, con pueblos diferentes, costumbres extrañas y desafíos que él nunca había enfrentado. Pero Dios no llama a alguien a una jornada sin confirmar su propósito en el momento correcto. Y fue exactamente allí, en aquel ambiente donde todo parecía incierto, que el Señor comenzó a revelar la profundidad de la promesa que había preparado para él. Cierta noche, en un silencio que parecía envolver toda la creación, Dios llamó a Abraham para que saliera de su tienda. Era una noche común a los ojos humanos, pero extraordinaria a los ojos de la fe. El cielo estaba completamente abierto, estrellado, brillando de forma tan intensa que parecía que cada estrella había sido cuidadosamente colocada para ese momento específico. Y entonces Dios habló al corazón de Abraham de una manera tan clara, tan íntima, tan poderosa, que sus palabras resuenan hasta hoy: mira al cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes. Así será tu descendencia. Imagina a Abraham levantando los ojos, intentando contar lo imposible, percibiendo que cada punto de luz representaba no solo un número, sino un futuro, una promesa, un legado que no nacería de la fuerza humana, sino de la fidelidad divina. Y lo más sorprendente es que Abraham escuchó esa promesa cuando aún no tenía hijos. La realidad gritaba lo contrario. La edad avanzada. El cuerpo debilitado. La esterilidad de Sara. Todo parecía señalar lo imposible. Pero eso es lo que hace esta parte de la historia tan poderosa: Dios no se limita a la lógica humana. Él crea caminos donde no los hay. Él transforma imposibilidades en testimonios. Aquí encontramos una de las lecciones más profundas del relacionamiento con Dios. Muchas veces Él nos hace mirar algo que aún no existe, no para frustrarnos, sino para enseñarnos a ver con los ojos de la fe. Cuando Dios pidió a Abraham que mirara al cielo,
Él estaba enseñándole que la promesa no se construye con base en lo que vemos, sino con base en quién es Él. La fe no nace de lo que existe, sino de lo que Dios anuncia. Y cuando el corazón entiende esto, algo dentro de nosotros se transforma. Abraham no discutió, no presentó argumentos, no pidió pruebas. Él simplemente creyó. Y esa fe fue contada como justicia delante de Dios. Una fe que no depende de circunstancias, sino de confianza. Una fe que no se apoya en la lógica, sino en la voz divina. Una fe que nace no de lo que los ojos ven, sino de lo que el corazón siente cuando Dios habla. Esa es la fe que cambia historias, que abre puertas, que genera promesas y sostiene vidas incluso en los momentos más difíciles. Y quizá tú estés viviendo algo parecido al momento que Abraham vivía. Tal vez existan promesas sobre tu vida que aún no viste cumplirse. Tal vez existan sueños que parecen cada vez más distantes. Tal vez existan oraciones que parecen no tener respuesta. Y Dios te llama hoy a mirar al cielo, no para contar estrellas, sino para recordar que Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo poderoso. Él sigue siendo el mismo Dios que transforma lo imposible en realidad. La promesa que Dios hizo a Abraham aquella noche estrellada no era solo sobre una descendencia numerosa. Era sobre un legado espiritual que llegaría hasta nosotros. Era sobre un plan redentor que atravesaría siglos. Era sobre la construcción de una alianza eterna. Y por eso, incluso cuando no vemos lo que esperamos, necesitamos seguir caminando, confiando, creyendo, porque la promesa nunca depende de nuestra fuerza, sino de la fidelidad del Dios que no falla. La jornada de Abraham avanza, y junto con ella surgen desafíos aún mayores, situaciones que pondrán a prueba esta fe recién fortalecida. Y es justamente en esta caminata entre la promesa y su cumplimiento donde Dios revela más de su carácter. En el próximo bloque veremos cómo Abraham aprende a mantener el corazón firme incluso cuando las circunstancias quieren gritar lo contrario. La historia apenas comienza a profundizarse. El Dios de las estrellas aún tiene mucho por decir. Entre promesas y pruebas, la fe que aprende a permanecer. La caminata de Abraham continuaba, pero con ella también venían desafíos que parecían mayores que su propia capacidad. La promesa de Dios brillaba como un faro en el horizonte, pero el camino hasta ella estaba lleno de curvas inesperadas. Y es justamente aquí donde la historia se vuelve aún más humana, porque nos muestra que incluso aquellos que tienen un llamado extraordinario enfrentan momentos de debilidad, incertidumbre y presión. Abraham no era perfecto. Era un hombre real, con miedos, dudas y limitaciones. Y aún así, Dios seguía a su lado, moldeando su fe a través de cada experiencia. Justo después de escuchar la gran promesa de una descendencia tan numerosa como las estrellas, Abraham enfrentó situaciones que parecían ponerlo todo en riesgo. El hambre llegó a la tierra donde él estaba, y para sobrevivir tuvo que descender a Egipto. Imagina la tensión. Dios lo había llamado a una tierra, pero aquella tierra ahora parecía no ofrecer sustento. Las circunstancias gritaban lo contrario de lo que Dios había prometido. ¿Y cuántas veces no vivimos exactamente eso? Momentos en los que lo que sentimos parece contradecir lo que Dios nos dijo. Momentos en los que nos preguntamos si no entendimos mal, si realmente escuchamos la voz de Dios, si la promesa sigue en pie. En Egipto, Abraham se vio ante peligros que no esperaba. Por miedo de perder la propia vida, pidió a Sara que dijera que era su hermana. Fue una actitud falible, humana, fruto de la debilidad y la desesperación. Y este detalle es precioso dentro de la narrativa, porque revela algo fundamental: Dios no escogió a Abraham porque era perfecto, sino porque estaba dispuesto a obedecer incluso con sus limitaciones. La fidelidad de Dios no depende de la perfección humana. Cuando Abraham falló, Dios lo guardó. Cuando Abraham temió, Dios intervino. Cuando Abraham se perdió en decisiones precipitadas, Dios lo redirigió con misericordia. Y lo más impactante es que, aun en medio de las fallas de Abraham, la promesa nunca fue retirada. Dios no se echó atrás. No dijo que estaba decepcionado. No canceló el plan. Al contrario, siguió guiando cada paso, mostrando que su alianza es más grande que cualquier tropiezo humano. Esta verdad es liberadora, porque nos recuerda que Dios no se aleja de nosotros cuando erramos. Él nos reconstruye. Él nos enseña. Él nos restaura. Él nos llama de vuelta al camino original,
incluso cuando buscamos atajos motivados por el miedo. Cuando Abraham dejó Egipto y volvió a su punto de partida, la caminata ganó un nuevo significado. Era como si Dios dijera, vuelve al propósito, vuelve al altar, vuelve al lugar donde te hablé por primera vez. Y Abraham volvió. No solo geográficamente, sino espiritualmente. Volvió a levantar altares, a buscar la presencia de Dios, a reafirmar su confianza. Ese retorno simboliza algo profundo en nuestra vida espiritual. Todos nosotros, en algún momento, nos alejamos, nos distraemos, nos confundimos. Pero el Espíritu de Dios siempre nos llama de vuelta. No para condenarnos, sino para alinearnos nuevamente al propósito divino. Y mientras Abraham retomaba su camino, algo dentro de él comenzaba a madurar. La fe que antes era solo obediente empezó a hacerse resistente. Una fe que no dependía del escenario, sino de la voz que lo había llamado. Una fe que entendía que la jornada con Dios no elimina las dificultades, sino que transforma las dificultades en instrumentos de crecimiento. Es en este punto de la historia que entendemos que la fe no es ausencia de miedo, sino la decisión de continuar incluso cuando el miedo quiere paralizarnos. Esta parte de la caminata prepara a Abraham para algo aún mayor. Las pruebas no debilitaron el propósito, solo fortalecieron el corazón para los próximos pasos. Y esos pasos revelarán encuentros tan profundos con Dios que cambiarán no solo el destino de Abraham, sino el destino de toda la humanidad. Prepárate, porque lo que viene a continuación es uno de los momentos más impactantes en la vida de este patriarca, un encuentro que ilumina la fe de generaciones. La historia apenas empieza a revelar su grandeza, y Abraham está a punto de oír nuevamente la voz que transforma todo. El encuentro que selló la alianza. La jornada de Abraham avanzaba, y con cada paso la relación entre él y Dios se volvía más profunda, más íntima, más reveladora. Después de enfrentar pruebas, conflictos y desplazamientos, llegó el momento en que Dios decidió hablar con Abraham de una manera aún más clara, más directa, más transformadora. Fue un encuentro que marcó no solo la vida de aquel hombre, sino el destino espiritual de generaciones. Un momento tan extraordinario que se convirtió en el cimiento de la fe de millones a lo largo de la historia. Abraham ya había visto la promesa, ya había escuchado la voz, ya había salido de su tierra. Pero ahora Dios quería establecer algo mayor. No solo una palabra, no solo una dirección, sino una alianza eterna. Y esa alianza no estaría basada en circunstancias, ni en méritos, ni en perfección humana. Estaría basada en la fidelidad divina y en la disposición de Abraham para permanecer en la presencia de Dios, incluso cuando no comprendía completamente el plan. Entonces, el Señor se le apareció en visión, llamándolo nuevamente a la reflexión y al descanso en su cuidado. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu grandísima recompensa. Esas palabras resonaron como bálsamo en el alma de Abraham, porque a pesar de su fe sólida, él cargaba cuestionamientos en el corazón. ¿Cómo se cumpliría la promesa si aún no tenía un hijo? ¿Cómo podría convertirse en padre de una gran nación si la realidad insistía en negar ese futuro? En ese momento de profunda sinceridad, Abraham desahogó su alma delante de Dios. Abrió el corazón, reveló su ansiedad, expuso su duda. Y esa transparencia no alejó a Dios. Al contrario, la sensibilidad del corazón de Abraham se convirtió en el terreno perfecto para que Dios revelara aún más de su voluntad. En respuesta, el Señor lo llevó afuera nuevamente, bajo el mismo cielo que antes había testificado la promesa. Y reafirmó, aquello que parece imposible será realidad, porque quien cumple es el Dios que creó todas las cosas. Pero esta vez Dios fue más allá. Le pidió a Abraham que preparara una ofrenda muy específica, un ritual que en su cultura simbolizaba la firma de un pacto irrevocable. Abraham obedeció sin dudar. Preparó cada animal, organizó cada parte, esperó en profundo silencio mientras el sol se ponía. Y cuando llegó la noche, algo extraordinario sucedió. Un profundo sueño cayó sobre Abraham, y entonces Dios mismo pasó entre los animales, como un fuego ardiente, simbolizando que él estaba jurando por sí mismo que la promesa se cumpliría. Lo más impresionante es que Abraham no pasó por ese camino ritual. En la costumbre de la época, ambos involucrados en una alianza debían caminar entre los animales divididos, como quien dice, que lo que fue separado aquí suceda conmigo si rompo el pacto. Pero Dios no permitió que Abraham participara. El Señor hizo cuestión de mostrar que esa alianza no dependía del hombre, sino exclusivamente de él.
No era una promesa compartida, era una promesa garantizada por el propio Dios. Esta escena es una de las más profundas de toda la Escritura. Nos enseña que existen promesas que Dios hace no porque somos fuertes, sino porque Él es fiel. No porque lo merecemos, sino porque Él decidió amar. No porque caminamos perfectamente, sino porque Él decidió sostenernos en cada paso. Esa alianza con Abraham atravesaría siglos, alcanzaría reyes, profetas, naciones enteras y llegaría hasta nosotros a través de la fe que transforma vidas. A partir de este encuentro, la fe de Abraham no solo creció, fue sellada. Él entendió que Dios no estaba solo guiando su camino, sino construyendo un propósito eterno a través de su historia. Y esa comprensión lo preparó para desafíos aún mayores, momentos que exigirían una confianza aún más profunda. La transición ahora nos lleva al punto en que la promesa comienza a acercarse al límite del imposible humano. Abraham y Sara enfrentarían el peso de la espera, el desgaste del tiempo, la sensación de que quizá ya era demasiado tarde. Y es justamente ahí donde Dios muestra que nunca pierde el control. En el próximo bloque veremos cómo, incluso cuando todo parece atrasado, Dios está preparando el escenario perfecto para el milagro. La historia está a punto de entrar en uno de sus momentos más emocionantes. La promesa que desafía lo imposible, en español. Cuando Abraham llegó a una edad en la que muchos ya habían dejado de soñar, Dios volvió a hablar con él, no para recordarle el pasado, sino para afirmar algo aún más profundo, algo que a los ojos humanos parecía inalcanzable. Era como si el Eterno lo llamara a una conversación íntima, casi susurrando a su corazón que nada estaba perdido, que nada había terminado, que el tiempo no era un obstáculo para aquello que él había planeado. Y Abraham, ya anciano, escuchó ese llamado con el mismo respeto y reverencia que tuvo cuando Dios lo sacó de su tierra natal. Pero esta vez había algo diferente. El Señor no estaba solo reafirmando una alianza, que estaba abriendo la puerta para un milagro que superaría los límites de la comprensión humana. Dios le dice que Sara tendría un hijo, y que ese hijo sería la confirmación visible, palpable e incontestable de todo lo que él había prometido. Era como si el cielo estuviera a punto de tocar la tierra de un modo único. Abraham escuchó esas palabras y, dentro de él, algo se estremeció y al mismo tiempo se fortaleció. ¿Cómo alguien podría, a los 100 años de edad, creer que sería padre? ¿Cómo podría Sara, con su cuerpo envejecido, generar vida? Era imposible desde el punto de vista humano, pero Dios no trabaja dentro de las limitaciones de la mirada humana. Él actúa por encima del tiempo, por encima de la lógica, por encima de las circunstancias. Y Abraham lo sabía. Recordaba que fue Dios quien lo guió por desiertos, quien lo protegió en tierras extranjeras, quien lo bendijo con prosperidad y honra incluso cuando todo a su alrededor parecía incierto. Y si Dios había hecho todo eso antes, ciertamente podría hacer algo aún mayor ahora. Sara, sin embargo, reaccionó de otra manera. Cuando escuchó la promesa, se rió. No por falta de respeto, sino por incredulidad mezclada con sorpresa. Era como si una parte de ella dijera que ya había esperado demasiado, que ya había llorado demasiado, que ya había cargado por tiempo de más el peso de la frustración. Y ahora, de repente, escuchaba que sería madre. Su risa no era burla, que era el eco de alguien que ya no se sentía capaz de creer. Pero Dios, en su ternura, no la castigó por eso. En lugar de eso, le recordó quién él era. Preguntó, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Esa pregunta no resonó solo para Sara, sino para todas las generaciones futuras que leerían esta historia y entenderían que, cuando Dios decide actuar, no existe límite, no existe edad avanzada, no existe pasado doloroso que pueda impedir el cumplimiento de su promesa. Mientras ese diálogo celestial ocurría, Abraham caminaba por el campo, quizás reflexionando sobre todo aquello. Miraba al cielo, recordaba la promesa de que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas, y aun sin entender cómo Dios haría aquello, decidió creer. Esa decisión no fue apenas racional. Fue espiritual. Fue el paso de fe de alguien que, incluso sin ver nada acontecer, confiaba plenamente. Y esa confianza fue lo que lo sostuvo. Porque la fe verdadera no consiste en creer cuando todo es fácil, sino en mantenerse firme cuando todo parece imposible. El tiempo pasó, días, meses, años, y Abraham siguió caminando, trabajando, sirviendo, viviendo la vida normalmente,
pero siempre llevando dentro de sí aquella promesa que parecía demasiado grande para caber en un corazón humano. Imagina cuántas veces miró a Sara e intentó imaginar el milagro sucediendo. Imagina cuántas veces Sara puso la mano sobre su propio vientre, intentando creer que algún día sentiría allí el movimiento de la vida. Estas escenas muestran la humanidad de estos personajes, muestran que no eran seres distantes y perfectos, sino personas reales, con emociones reales, que tuvieron que luchar contra la duda y el miedo mientras esperaban algo sobrenatural. Y es precisamente aquí donde la historia se vuelve aún más poderosa. Porque Dios no acelera procesos, pero tampoco falla en cumplirlos. Y cuando llegó el momento, Él mostró que cada promesa tenía un propósito, cada silencio tenía un sentido, cada lágrima tenía valor. El anuncio del Hijo que vendría no fue solo un gesto de amor para Abraham y Sara, sino un marco espiritual, una señal de que lo imposible es apenas el escenario perfecto para que Dios revele su gloria. Así, el capítulo de la promesa imposible se convierte en uno de los momentos más profundos de la jornada de Abraham, porque revela no solo el poder de Dios, sino la fe perseverante de alguien que decidió confiar hasta el final. Esta historia nos invita a hacer lo mismo. ¿Cuántas veces nos reímos como Sara ante algo que parece demasiado distante? ¿Cuántas veces dudamos porque pensamos que el tiempo ya pasó, que ya no hay cómo? Pero así como Dios le dijo a ella, Él nos recuerda hoy que no existe nada imposible cuando Él es quien promete. Esta verdad atraviesa siglos y continúa viva, llamándonos a creer incluso cuando todo parece contrario. Así es como la fe crece, madura y transforma caminos enteros. El nacimiento de Isaac y la alegría que rompe el silencio, traducao. Cuando finalmente llegó el tiempo determinado por Dios, algo extraordinario sucedió, algo tan inesperado y al mismo tiempo tan profundamente deseado que transformó para siempre la vida de Abraham y Sara. Después de tantos años cargando la promesa como quien sostiene una llama frágil en el pecho, protegiéndola de los vientos de la duda y de las tormentas del tiempo, lo imposible se hizo realidad. Sara, ya anciana, sintió dentro de sí el movimiento de la vida, algo que jamás imaginó experimentar en esa etapa de su vida. Aquel primer indicio de que Dios había cumplido su palabra hizo que todas las lágrimas del pasado se volvieran pequeñas frente a la alegría que comenzaba a nacer. Cada gesto, cada suspiro, cada sentimiento que florecía en el corazón de la pareja era un testimonio del poder de Dios, que actúa en el momento exacto y nunca deja caer por tierra su promesa. Abraham, al ver a su esposa embarazada, quizás sintió el corazón desbordar de gratitud. ¿Cuántas veces había mirado al cielo recordando las palabras de Dios sobre descendientes tan numerosos como las estrellas? ¿Cuántas veces había caminado por las tierras que el Señor le mostró, tratando de imaginar cómo todo aquello se cumpliría? Ahora, frente a esa escena tan íntima y tan sagrada, se daba cuenta de que cada paso, cada espera, cada renuncia lo había conducido exactamente a ese momento. Y Sara, al sentir el crecimiento de aquel pequeño milagro dentro de sí, comprendía que Dios no se olvida, no se retrasa y no abandona. Él cumple en el tiempo perfecto, en el tiempo en que su gloria se hace más evidente. Cuando Isaac finalmente nació, la casa de Abraham se llenó de un tipo de alegría que ninguna palabra puede describir por completo. Era una risa nueva, una risa restaurada, una risa que curaba años de dolor. Sara incluso dijo que Dios le había dado un motivo para reír, y que todos los que escucharan su historia reirían con ella. Esa frase, tan simple y profunda, mostraba cuánto Dios es capaz de transformar historias marcadas por la tristeza en testimonios de gozo. La risa de Sara resonó entre tiendas, siervos y familiares, esparciendo esperanza y mostrando que la fe, cuando se sostiene hasta el final, siempre produce algo precioso. Isaac creció como un niño amado y protegido. Desde el primer día, Abraham lo observaba con ojos llenos de reverencia, sabiendo que aquel niño no era solo su heredero, sino la materialización viva de la promesa divina. Cada paso que Isaac daba, cada palabra que aprendía, cada sonrisa que lanzaba a su padre y a su madre era un recordatorio constante de que Dios había sido fiel. Aquel niño cargaba dentro de sí no solo la continuidad de una familia, sino la continuidad de un plan mucho mayor, un plan que alcanzaría generaciones, pueblos y naciones. Es interesante imaginar las conversaciones que ocurrían en aquella casa. Abraham quizá le contaba a Isaac, desde muy pequeño, sobre la voz que lo llamó tiempo atrás, sobre la jornada por tierras desconocidas, sobre las noches en que solo había estrellas y esperanza. Sara, por su parte, tal vez lo abrazaba con un cariño especial, como quien sostiene un tesoro que vino directamente de las manos de Dios.
Cada gesto de ellos mostraba que, cuando una promesa se cumple, no afecta solo el momento presente, recompone toda la historia de una persona, sana heridas antiguas y abre puertas hacia un futuro lleno de propósito. El nacimiento de Isaac también fue un marco espiritual. No solo para la familia, sino para toda la historia de la fe. Él era el inicio de algo mayor, la señal de que Dios realmente estaba construyendo una línea a través de la cual hablaría al mundo. Una línea que, siglos más tarde, culminaría en la llegada de aquel que transformaría toda la humanidad. Isaac era más que un niño, era una promesa viva, caminando, respirando y creciendo ante los ojos de todos. Y esta etapa de la historia nos recuerda algo esencial. Muchas veces, aquello que pedimos a Dios, aquello que esperamos, parece tardar demasiado, parece distante, parece imposible. Pero cuando el milagro llega, no llega pequeño. Llega completo, perfecto y lleno de propósito. La risa de Sara es la prueba de que, por más larga que sea la espera, Dios sabe exactamente cuándo actuar. Él conoce el tiempo exacto para transformar lágrimas en alegría y dudas en testimonio. Esta verdad atraviesa generaciones y sigue siendo uno de los mensajes más poderosos de la vida de Abraham. La prueba suprema de la fe de Abraham. Cuando Isaac creció lo suficiente para comprender palabras, caminar al lado de su padre y cargar pequeños haces de leña, algo extraordinario y, al mismo tiempo, incomprensible sucedió. Dios llamó a Abraham nuevamente, pero esta vez no para darle promesas ni para revelarle nuevos horizontes. Lo llamó para entregar aquello que más amaba, el propio hijo de la promesa. Ese mandato divino no fue solo una instrucción difícil, fue la mayor prueba de fe jamás registrada en la historia de la humanidad, una prueba que aún hoy resuena en el corazón de todos los que buscan caminar con Dios. Imagina el silencio de la madrugada cuando Abraham escuchó la voz del Señor. Él conocía esa voz, sabía que era real, sabía que era divina, y aún así su corazón debió estremecerse. El mismo Dios que había prometido un hijo, que había resucitado la esperanza de Sara, que había transformado la risa en vida, ahora le pedía ofrecer a Isaac como sacrificio. No había contradicción en Dios, pero sí había misterio. Y Abraham, en lugar de cuestionar, murmuró en silencio la respuesta que cambiaría para siempre la historia de la fe. Se levantó temprano, partió la leña, preparó el burro, llamó a 2 siervos y despertó a Isaac. Esa decisión silenciosa ya era, por sí sola, una predicación. ¿Cuántas veces, ante una orden difícil, intentamos argumentar, retrasar, negociar o huir? Abraham no hizo nada de eso. Él confiaba plenamente en que Dios, que había dado la vida, tenía poder para restaurarla. Para Abraham, la promesa de Dios era más real que el peso de aquella orden. Él sabía que Isaac era el heredero del pacto y que, de alguna manera, incluso si no comprendía, Dios seguiría siendo fiel. Eso muestra que la fe verdadera no nace de la lógica, sino de la confianza absoluta en el carácter de Dios. El viaje hasta el monte Moría duró 3 días, 3 días enteros cargando una angustia que solo un padre podría sentir. Cada paso de esos días era como una oración silenciosa, como una súplica susurrada al cielo. Tal vez Abraham observaba a Isaac conversar, sonreír, hacer preguntas, y su corazón se apretaba. Pero la fe no es ausencia de dolor, que es valentía para seguir adelante a pesar de él. Cuando se acercaron al monte, Abraham dijo a los siervos algo que revela profundamente su confianza. Nosotros iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. Él no dijo volveré. Dijo volveremos. Era la fe hablando más alto que el miedo. Mientras subían al monte, Isaac notó que había fuego, leña y herramientas, pero ningún cordero. La pregunta que salió de la boca del niño desgarró aún más el corazón del padre. Padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respiró hondo y respondió con una de las frases más poderosas de toda la Biblia. Dios proveerá. Esas 2 palabras llevan una fe tan profunda que atraviesan generaciones hasta hoy. Dios proveerá. No cuando yo quiera, sino cuando sea el tiempo. No como yo imagino, sino de la manera perfecta. No porque lo merezca, sino porque Él es fiel. Al llegar a la cima, Abraham construyó el altar, acomodó la leña y, con un peso inimaginable, ató a Isaac. La mente humana jamás comprenderá completamente lo que ocurrió en ese instante. Pero lo que sí sabemos es que Isaac no resistió. Él confiaba en su padre.
La fe de Abraham había sido transmitida al hijo. Y cuando Abraham levantó el cuchillo, cuando el momento parecía inevitable, cuando todo parecía perdido, el cielo rompió el silencio. Una voz llamó su nombre de manera urgente y amorosa: Abraham. Abraham. No toques al niño. Dios vio la fe, vio la entrega, vio el corazón de aquel hombre que lo colocaba por encima de todo. Eso era lo que él quería. No el sacrificio del hijo, sino la entrega absoluta del Padre. Entonces, Dios mostró que su provisión siempre llega en el momento exacto. Allí, atrapado por los cuernos entre los arbustos, había un carnero. Abraham lo ofreció en lugar de Isaac y dio al lugar un nombre que resonaría eternamente como un recordatorio de la fidelidad divina. En el monte del Señor se proveerá. Esta parte de la historia no trata solo de una prueba. Es sobre la entrega. Es sobre confiar cuando no hay respuestas. Es sobre creer que Dios sigue cuidando incluso cuando todo parece contrario. El Monte Moria nos enseña que la fe no es solo esperar un milagro, sino estar dispuesto a obedecer incluso cuando el corazón tiembla. Es entender que, cuando entregamos a Dios aquello que más amamos, Él lo devuelve de manera aún más poderosa, restaurada y alineada con su propósito. La historia de Abraham e Isaac es, hasta hoy, uno de los mayores testimonios de que Dios honra a quienes confían en Él por encima de todo. La confirmación del pacto y la construcción de un legado eterno. Después de la prueba más intensa de su vida, Abraham descendió del monte Moria acompañado de Isaac, exactamente como había declarado por fe antes de subir. Ahora, sin embargo, descendían no solo como padre e hijo, sino como dos hombres marcados por una experiencia divina tan profunda que alteraría para siempre el rumbo de la humanidad. La fe de Abraham había sido probada, refinada y declarada delante del cielo y de la tierra. Y fue en este contexto, con el corazón expuesto y totalmente entregado a Dios, que el Señor decidió confirmar y ampliar su pacto con él de una forma aún más poderosa. La voz del ángel del Señor resonó nuevamente, ya no con urgencia, sino con solemnidad. Dios juró por sí mismo, algo extremadamente raro y significativo en las Escrituras, diciendo que, porque Abraham no había negado a su único hijo, él lo bendeciría grandemente. Esta promesa no era solo una repetición de la que ya había sido dada, era una intensificación, una expansión gloriosa. Dios prometió multiplicar los descendientes de Abraham como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y afirmó que su descendencia poseería las puertas de sus enemigos. Era una declaración de victoria, dominio, propósito y destino. En ese momento, Abraham comprendió que el sacrificio que Dios había pedido no era una pérdida, sino un preparo. Dios lo estaba elevando a una posición espiritual que pocos experimentarían. Él no sería solo el padre de una familia numerosa, sería el padre de la fe, el símbolo viviente de la confianza absoluta en el Dios Todopoderoso. Abraham recibió la confirmación de que su historia influenciaría a todas las generaciones futuras. Y esto no era solo para él, sino para todos los que llegarían a creer en el Dios verdadero a través de su ejemplo. Su nombre se convertiría en referencia de fidelidad, valentía, obediencia y fe inquebrantable. Mientras Abraham e Isaac regresaban a los siervos y luego seguían de vuelta a casa, es posible imaginar el silencio reverente que los envolvía. Isaac, aún joven, quizás no comprendía completamente lo que había sucedido, pero sabía que Dios había intervenido de manera sobrenatural. Abraham, por su parte, caminaba con la serenidad de quien ha experimentado lo imposible y ha salido transformado. Él tenía plena certeza de que Dios cumpliría cada detalle de la promesa, pues había visto en el monte la fidelidad absoluta del Señor. Esa convicción renovada se esparció por su vida diaria, influenciando sus decisiones, su liderazgo e incluso la forma en que conducía a su familia. Al llegar nuevamente al campamento, la noticia de lo ocurrido comenzó a circular entre siervos, familiares y todos los que convivían con Abraham. Las personas lo observaban con admiración y asombro, percibiendo que no era solo un líder respetado, sino un hombre profundamente marcado por la presencia de Dios. Y es importante recordar que la fe nunca sucede en secreto. Siempre deja marcas que otros pueden ver, marcas que inspiran y que apuntan al Dios que actúa por medio de aquellos que le obedecen. A partir de ese momento, Abraham comenzó a ver con mayor claridad la dimensión del legado que Dios estaba construyendo a través de él. No se trataba solo de poseer tierras, criar rebaños o prosperar materialmente. Era algo mucho mayor, construir un camino espiritual, una senda que millones de personas seguirían siglos después.
Era preparar el terreno para la llegada de aquel que sería la bendición para todas las naciones, Jesucristo. Abraham tal vez no conocía todos los detalles, pero percibía que estaba involucrado en una historia más grande de lo que sus ojos podían ver. Este bloque de la vida de Abraham nos enseña algo extraordinario: Dios honra radicalmente a aquellos que lo colocan en primer lugar. Cuando la fe es genuina, crea raíces profundas que atraviesan generaciones. El legado dejado por un solo acto de obediencia puede transformar el destino de pueblos enteros. Así como Abraham, cada persona hoy también está construyendo un legado, aún sin darse cuenta. Y ese legado nace de decisiones silenciosas, de la obediencia en momentos difíciles, de la confianza cuando Dios pide algo que no entendemos por completo. El pacto confirmado por Dios aquel día no era solo una promesa sobre tierras, hijos o prosperidad. Era una promesa de propósito, de impacto y de eternidad. Una promesa que sigue viva hasta hoy, recordándonos siempre que cuando Dios llama a alguien para vivir algo grande, Él primero moldea el corazón de esa persona a través de pruebas, desafíos y revelaciones que la acercan más a Él. Abraham se convirtió en un gigante de la fe no por el tamaño de sus conquistas, sino por la profundidad de su confianza en el Señor. Y esta verdad continúa resonando en cada persona que elige caminar con Dios de manera sincera y obediente. Si llegaste hasta este momento de la historia de Abraham, quiero felicitarte de todo corazón. Pocas personas permanecen hasta el final de un mensaje tan profundo, tan extenso y tan lleno de significado espiritual como este. Eso revela algo muy especial sobre ti: perseverancia, hambre por la palabra y un corazón dispuesto a aprender más de Dios. Y es exactamente esa actitud la que mantiene la fe viva, firme y siempre creciendo. Así como Abraham caminó paso a paso hacia el propósito que Dios había preparado, tú también estás caminando por un camino donde el Señor quiere hablar profundamente a tu corazón. La historia de Abraham es una de las más poderosas de toda la Biblia porque nos muestra que la fe no se construye en días tranquilos, sino en caminos desconocidos, en promesas que parecen imposibles y en pruebas que desafían nuestra lógica humana. Es en los momentos de silencio, de duda, de espera y hasta de dolor que Dios moldea el carácter de aquellos que Él elige para vivir algo extraordinario. Abraham no se convirtió en el padre de la fe por ser perfecto, sino porque decidió confiar cuando todo decía que debía desistir. Él entregó, esperó, obedeció y creyó. Y por eso recibió un legado que atraviesa los siglos. Y esta historia continúa resonando hoy, entrando en tu vida, en tu hogar, en tu corazón, recordándote que Dios cumple cada palabra que promete. Lo que aprendimos a lo largo de este video es algo precioso: la fe no es estática, es viva. Crece cuando caminamos con Dios, incluso sin entenderlo todo. Se fortalece cuando le entregamos aquello que amamos. Florece cuando esperamos el tiempo correcto. Y se convierte en testimonio cuando vivimos tan confiados que incluso quienes nos rodean comienzan a percibir la presencia de Dios en nosotros. Así como Abraham, tú también estás construyendo un legado. Puede ser en tu familia, en tu trabajo, entre tus amigos o incluso en lugares donde ni imaginas. Lo importante es que Dios ve todo, honra todo y transforma todo cuando encuentra un corazón dispuesto. Ahora, antes de despedirnos, quiero invitarte a realizar un gesto sencillo pero muy importante. Escribe aquí abajo la frase: yo confío en el Dios de las promesas. Esta declaración es más que un comentario, es una forma de sellar en tu corazón lo que aprendiste hoy. Es una actitud de fe que demuestra al cielo que estás dispuesto a caminar, confiar y obedecer, así como Abraham. Y aprovechando, si este video edificó tu vida, te pido con mucho cariño que dejes tu like. Eso ayuda mucho a YouTube a llevar este mensaje a más personas que necesitan escuchar la palabra y ser fortalecidas en la fe. Si aún no estás suscrito al canal, te animo a suscribirte ahora mismo. Aquí estudiamos juntos la palabra de Dios, exploramos historias profundas y buscamos aprender más sobre cómo vivir una vida de propósito y fe. Cada nuevo video es una oportunidad de crecimiento espiritual, de reflexión y de renovación. Al suscribirte, caminarás con nosotros, recibiendo contenido que alimenta el alma, fortalece el espíritu y trae dirección para los días difíciles. Y no guardes este mensaje solo para ti. Comparte este video con tus familiares, amigos y hermanos en la fe. Tal vez no tengas idea del impacto que esto puede generar en la vida de alguien. Muchas veces, una palabra enviada en el momento correcto es todo lo que una persona necesita para reencontrar el camino, recuperar la esperanza o renovar la fe.
Dios puede usarte para tocar vidas, así como usó a Abraham para bendecir a las naciones. Ahora, antes de cerrar completamente este momento tan especial, te invito a quedarte en silencio por unos instantes. Cierra tus ojos, respira profundo y permite que la presencia de Dios toque tu corazón. Deja que todo lo que escuchaste aquí descienda al alma y haga raíces profundas. Siente la paz que viene de lo alto, la seguridad que solo Dios puede dar y la certeza de que Él está contigo en cada paso. Que esta historia siga resonando en tu vida, recordándote que el Dios que guió a Abraham también te guía hoy y siempre. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y te acompañe en todos tus caminos. Hasta el próximo video, y que tu fe siga creciendo, firme e inquebrantable, en el Dios de todas las promesas.